En nuestro país hay un tema sumamente recurrente y es la atención médica, así como la educación a extranjeros que no se cobre o si se cobre. Y a ver, como vamos a hablar de salud, la parte de educación me la reservo para otro video. Así que vamos a salud. ¿Tendría que cobrarse o no la atención médica a extranjeros? Pues yo siempre sostengo lo mismo. Está feo dejar a la gente tirado, pero una cosa es dejar a una persona tirada y otra cosa muy distinta es agarrar y dejar que se abusen de nosotros viniendo exclusivamente para utilizar el sistema de salud. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, habiendo aclarado esto, hay gente que se pone a favor y hay gente que se pone en contra. Los que se ponen a favor tienen una postura muy sólida diciendo, che, a ver, vienen exclusivamente a usar nuestro sistema de salud y bueno, que lo paguen. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran tenido que pagar en su país. Si tienen la guita para venir hasta acá, que paguen. Punto. Porque no estamos hablando de que acá les pasó algo. Y de ser el caso de que acá les pasó algo y la culpa fuera de nosotros, ya sea por la inseguridad, tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, lo que pasó en Bolivia hace unos años atrás, donde a un argentino lo apuñalaron, no lo quisieron atender y se terminó muriendo. En ese caso, sí debía ser atendido por más de que no tuviera la guita, porque el problema no es que la persona fue a usar el sistema de salud, no, terminó en el sistema de salud por la inseguridad de dicho país. Por lo tanto, el país tendría que haberse hecho cargo. En ese caso, sí podríamos hablar de que, sí, que se atiendan. ¿Por qué? Porque el problema no viene porque el extranjero haya querido usar el sistema, sino porque en el país se ha tomado una mala decisión que conllevó a ese problema. Ahora, también marcando esta diferencia, hay otra cuestión y es los que se ponen a favor de que se atienda a los extranjeros en nuestro país, es la única vez donde te vas a escuchar decir, no, la Constitución dice, es la única vez que van a nombrar la Constitución, porque la Constitución lo deja en claro, los extranjeros que vengan a nuestro país tienen los mismos derechos que todo ciudadano, pero omiten la parte de mismos derechos y obligaciones que nuestros ciudadanos. O sea, todo extranjero que venga y quiera residir en nuestro país es bienvenido y va a tener todos los derechos que tenemos nosotros. Pero acá viene la diferencia. No estamos hablando de extranjeros que vienen a vivir acá y van a utilizar el sistema público de salud. Estamos hablando de extranjeros que vienen directamente y exclusivamente a utilizar el sistema de salud. Por tanto, vamos a ver, porque Kreplak dice, el sistema de salud está sobrecargado por la falta de recursos, no por los extranjeros. Claro, la culpa es de Milei, más no de los extranjeros que vienen a aprovecharse del sistema de salud. Vamos a verlo, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Es más, hasta el mismo Kreplak hace la diferenciación entre residentes y no residentes, pero ¿por qué hace esta diferenciación? Primero, porque lo dice la Constitución, y segundo, y esto es lo importante, porque no es lo mismo decirte, mira, este es el gasto que se hace con los extranjeros. Total. A decir, bueno, mira, los extranjeros no residentes ocupan este pequeño gasto, porque todos los demás tienen los mismos derechos que los argentinos y por lo tanto no se puede considerar como un gasto extra en extranjeros. Ese detalle es importante porque vamos a hablar de un porcentaje muy inferior al que debería de ser si contáramos residentes y no residentes. Pero bueno, los residentes no tenemos nada que decir contra ellos porque son parte y mantienen los derechos que tenemos todos. Porque lo dice la Constitución. Puede gustarte o no gustarte, pero lo dice la Constitución. Ahora, sí van a mostrar unos porcentajes, pero no los números, porque mostrar los números sería mostrar un gasto mil millonario, que no les conviene. Estamos hablando de 0,4% en guardias, hablando de extranjeros no residentes, y 0,5% en lo que son las internaciones, también de no residentes. O sea, menos del 1% de las personas que llegan a los hospitales. Pero claro, esto no hace la diferenciación de, che, este no residente viene por un tratamiento oncológico, este viene por una cirugía de alta complejidad, o viene simplemente porque algo pasó y se rompió una pata. No hacen esa diferenciación y esa diferenciación es enorme a la hora de hablar de plata. Porque a ver, acá no estamos hablando de si está bien, si está mal. Estamos hablando de cuánta guita equivale. No lo van a decir, no te preocupes, no te lo van a decir, porque no les conviene, porque claro, la gran mayoría de no residentes vienen por tratamientos oncológicos o cirugías realmente complejas que son muy caras. Pero antes de que me llamen desalmado o alguna cosa por el estilo, vamos a aclarar algo. ¿Cómo empezamos el video? Está feo dejar a la gente tirada. Sin embargo, también tenemos que mencionar el DNU 366-25, donde se menciona que toda atención no urgente, o sea que no corra riesgo la vida de la persona, tiene que pagarse. Sin embargo, sí se va a poder atender a aquellas personas que por algún motivo hayan entrado en algo necesario que corra riesgo su vida. Ejemplo,
viene un extranjero a visitar el país, lo chocan. Bueno, amigo, atendelo primero, después arreglamos las cosas, que ver si paga, no paga, cuánto, después arreglamos eso. Primero salvar la vida. No vamos a hacer como hizo, por ejemplo, Bolivia en su momento, donde un acto de inseguridad hizo que terminara un argentino apuñalado y cuando llegó al hospital le dijeron, no, no te atendemos, paga. No tengo la plata, estoy apuñalado, no tengo la plata. Bueno, lo lamento, papá, se morirá. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Entonces, esas cosas en Argentina no va a pasar. No van a pasar. Pero sí se aclara de que no se va a permitir que se siga abusando del sistema de salud. Por ejemplo, la mujer embarazada que estaba en Salta y estaba bien, le dijeron desde el hospital, vaya a Bolivia, que tiene tiempo, tiene las condiciones dadas para que pueda ir, tener el hijo allá, y acá no ha pasado nada. Sin embargo, ¿qué hizo la mujer? Bueno, esperó. Cuando ya se dio que iba a tener al bebé, siguió esperando un par de horas más, llegó al hospital con un escenario de alto riesgo, tanto para ella como para su bebé. Consecuencia, tuvieron que atenderla de urgencia y casi se muere. Se salvó. Y se enojaron cuando le dijeron pague. ¿Pero por qué le ibas a hacer pagar si su vida corría riesgo? Simple, porque anteriormente se le había avisado, che, anda, porque vas a tener problemas y seguís esperando. Y si querés que te atendamos, tenés que pagar. Entonces, también hay que castigar esa cuestión de aprovecharse de estos vacíos donde no hay riesgo. Bueno, espero a que esté el riesgo para que me atiendan. No podés permitir que las personas lleguen a ese punto donde su vida corre riesgo para ser atendidas gratuitamente. Si vas a esperar eso, pues vamos a tener más de una tragedia y más de un problema. Por tanto, si ves ese panorama, también lo va a pagar. Y ya que mencionamos el ejemplo de Salta, podríamos mencionar que en solamente un par de meses se pudieron comprar 27 ambulancias solamente con la plata de los no residentes que estaban pagando la atención médica, mejorando el sistema de salud salteño de una forma bastante impresionante en un par de meses. Pero podríamos ir un poco más allá, porque una vez que empezaron a cobrar, pues resulta de que pasaron de atender cientos de extranjeros al mes a un par, nada más. Un parcito por mes. Entonces, esto nos hace preguntar lo siguiente. Bajar la atención a extranjeros en Salta, ¿qué va a provocar? ¿Sí? Que hayan más recursos para los salteños a la hora de atenderse. Y que aquellos que son extranjeros que van a atenderse van a brindarle más recursos todavía al sistema de salud salteño. Por lo tanto, decime, ¿es mejor o es peor mantener un sistema de salud que beneficie a tu gente y que haga que pague lo que tiene que ser el extranjero? Pero claro, hay que entender algo. No es la misma cantidad de gente que recibía Salta, Jujuy o Tucumán, por ejemplo, porque tenemos cerca a Chile, a Bolivia y a Paraguay, que lo que puede recibir Buenos Aires. Ese 1% que era el máximo que ha visto Kreplak, que menciona, ¿es más o menos gente? Pues primero, ese 1% es falso, porque si hablamos del año 2023, estaba la ocupación por extranjeros en 3%, no en 1, en 3. Así que ese máximo de 1% que menciona Kreplak es falso. Durante su misma gestión estaba en 3%. Así que eso, punto 1. Punto número 2, si hablamos de los números, tendríamos que irnos al año 2023 porque por algún motivo, razón o circunstancia, datos del 24, 25 y de este año no aparecen. Detalle, no sé qué habrá pasado ahí. Pero si hablamos de los datos, 1% del total de los pacientes oncológicos en el año 2023 eran extranjeros. El 1%. O sea, 1 de cada 100 eran remedios que se daban a extranjeros, que no eran residentes, porque recordemos que ese 99% equivale tanto a los argentinos como a los extranjeros ya residentes del país. Ahora, con respecto a VIH, era 1,6% de los remedios que se entregaban y 0,2% con respecto a personas con enfermedades crónicas. Si hablamos en números, estamos hablando que tenés 3.205 personas por un lado, más 6.837 personas por el otro, más, bueno, otros porcentajes que eran un poco superiores, cercano a más de 20.000 personas, contando todo. Entonces, pregunta, ¿cuánta guita equivale esto? Porque esto no incluye las guardias, porque esto no incluye operaciones. ¿Cuánta guita es? ¿Cuántos miles de millones es? Pregunta. Y esa plata podría servir tranquilamente para que, por ejemplo, Jorge Macri no ande diciendo, muchachos, primero va la gente de Cava y después vamos a atender a la gente de AMBA, porque vienen todos porque no tienen atención médica. Kicillof corre a su gente porque no les brinda atención y no quiere cobrarle a aquellos que podrían mejorar la atención de su provincia y beneficiar a la gente de su provincia. No lo quiere hacer. Antes de cerrar, avisarles de que lunes, miércoles y viernes posiblemente no hayan videos porque son los días que tengo clases, así que no sé si me va a dar el tiempo.
Si me alcanza el tiempo para hacer algún video esos días, bienvenido sea, pero no puedo prometer nada. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.